Si creéis que el clima de la Tierra puede ser intenso, Los tornados son uno de los sistemas más destructivos que hay en el planeta. Un huracán de categoría 5 tiene el poder de destruirlo todo. imaginaos a un nivel cósmico. Se pueden ver patrones climáticos parecidos a los de la Tierra, pero por el sistema solar. Desde vientos de 2000 kilómetros por hora, Los vientos de Neptuno soplan muy rápido. hasta tornados más altos que la propia Tierra Los tornados solares no dejan de girar y se hacen cada vez más y más altos. y tormentas que podrían engullir mundos, Pueden envolver todo el planeta en una capa de polvo. hasta volcanes helados que podrían albergar vida alienígena en secreto. Es el lugar más habitable que hemos visto en el sistema solar. Estos son los misterios y el poder del clima espacial. La Tierra, un planeta desconcertante y complejo. Sus maravillas han sido forjadas por el clima extremo, los cambios geológicos y la evolución de la biología. Los profundos secretos ocultos durante miles de millones de años desvelan la verdad y los tesoros que apenas acabamos de conocer. ¿Cómo funciona la Tierra? Clima espacial. Nuestro hogar es un mundo de tierra y agua. Un mundo rebosante de vida. Los científicos han identificado como 1,5 millones de especies de plantas y animales en la Tierra y eso la hace única. Es el único planeta capaz de albergar vida que se conoce en el sistema solar. Gran parte de lo que somos es resultado de dónde estamos, a unos 150 millones de kilómetros del Sol. La Tierra es lo que se llama una zona habitable. La distancia de la Tierra con el Sol es la ideal. No está demasiado lejos para que haga mucho frío, ni demasiado cerca para que haga mucho calor. Está justo en el punto que puede albergar vida. La superficie del Sol está a unos 5000 grados centígrados. Ese calor es el que despierta la vida en nuestro planeta. El clima es una mezcla de eventos que ocurren en nuestra atmósfera cada minuto y a diario. El calentamiento o enfriamiento del viento, la humedad, precipitaciones como la lluvia o la nieve. Al jugar un papel crucial en nuestro ciclo climático es vital para nuestra supervivencia. Los sistemas climáticos de la Tierra dan la vida, pero también pueden quitarla. Puede haber tormentas violentas del tamaño de varios estados en forma de huracanes, pero tornados que pueden ir a 480 kilómetros por hora y medir menos de 2 kilómetros. Y aunque la vida compleja es única de nuestro planeta, el clima extremo desde luego no lo es. El clima se extiende por todo el universo. Cada planeta con atmósfera tiene un clima. Sobre todo en mundos que son casi todo atmósfera, como el gigante gaseoso Júpiter, a más de 800 millones de kilómetros. Júpiter está hecho mayormente del elemento más común que hay en el universo, el hidrógeno. Es el planeta más grande del sistema solar, lo bastante para que el resto de planetas quepan en él. La atmósfera de Júpiter es hogar de algunos de los climas más extremos del espacio, como torrentes de lluvia de helio líquido y descargas eléctricas 1000 veces más potentes que un relámpago terrestre. Pero el rasgo climático más famoso de Júpiter está al sur. Una tormenta ciclónica llamada la Gran Mancha Roja. La Gran Mancha Roja tiene 16.000 kilómetros de alto y 12.000 de ancho. La Gran Mancha Roja es casi como una tierra y media. Es la tormenta más grande del sistema solar y una de las más largas. En 2023, el ciclón tropical Freddy trajo la muerte y la destrucción a partes de África durante 36 días. Es el ciclón tropical más largo que se conoce en la Tierra. Pero la Gran Mancha Roja de Júpiter lleva activa siglos. ¿Cómo lo sabemos? En 1665, el astrónomo italiano Cassini describió una mancha en Júpiter. Una que reaparecía en el mismo punto con la misma forma y tamaño. Podría tener más de 400 años, solo que no podríamos observarlo. ¿Cómo podemos desvelar el secreto de la longevidad centenaria de la Gran Mancha Roja? Parte de la respuesta es que Júpiter no tiene un suelo sólido.
Y eso es lo que suele poner fin a los ciclones en la Tierra. La Tierra provoca fricción. Esa fricción ralentiza los vientos y ayuda a debilitar la tormenta. También puede ser que a la mancha la muevan franjas atmosféricas por arriba y por abajo. Los cinturones y zonas de Júpiter son cruciales para que la gran mancha roja persista. Al ir en sentidos contrarios, estas corrientes crean un sistema que es como un engranaje entre dos ruedas. Pero hay algo más que mantiene la gran mancha roja. La tormenta es un caníbal insaciable. Cada vez que se aproxima un vórtice más pequeño, se fusiona y lo absorbe. De ese modo, puede ganar energía y continuar. La gran mancha roja es similar a un ciclón terrestre, pero no idéntico. Los vientos en Júpiter son más rápidos en sus bordes, lejos de su centro de alta presión. En la Tierra es todo lo contrario. El ojo de una tormenta es donde los vientos son más fuertes por la baja presión. Los vientos más temibles de nuestro planeta son los huracanes de categoría 5. Esos pueden llegar a los 280 kilómetros por hora. Si viene una tormenta de categoría 5, hay que evacuar. Es casi imposible sobrevivir a menos que se tomen medidas extremas. Pero ni siquiera eso puede compararse a la furia despiadada de los que produce la gran mancha roja. Los vientos más fuertes son de unos 680 kilómetros por hora. A esa velocidad, los vientos de la gran mancha roja son casi 3 veces más rápidos que los de un Cat 5. Si hubiera una gran mancha roja en la Tierra, sería una catástrofe. Alguien que está familiarizado con los vientos huracanados es el cazador de tormentas Jim Cantore, que ha hecho reportajes con vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Tras sobrevivir a docenas de huracanes, Cantore quiere ponerse a prueba contra ráfagas de nivel 5 en el túnel de viento de Virginia Tech. Al principio estaba algo reacio. Me paré a pensar en vientos de un Cat 5 y luego visualicé la destrucción que provocan. Pensé, hay que estar ido de la olla para querer estar ahí. Pero este túnel de viento genera ráfagas sostenidas de hasta 300 kilómetros por hora, un 40% de lo que puede dar la gran mancha roja. Para mantenerse de pie, Cantore se ha atado a la máquina. Empieza la arremetida. El viento alcanza los 120 kilómetros por hora, el equivalente a una tormenta de Cat 1. Llega a Cat 2 con 178 kilómetros por hora. Luego a categoría 3, el nivel de un huracán mayor. De no haber estado atado, no podría haber aguantado. Nadie puede, da igual quién seas. Cantore se mantiene firme, decidido a alcanzar su meta del Cat 5. Primero debe superar el Cat 4, que empieza a los 209 kilómetros por hora. No puedes ni respirar, porque tu boca no aguantaría la fuerza. Cantore cruza el umbral del Cat 5. Se me taponaron los oídos, no podía oír nada. Podía sentir la piel del cuello y la cara moviéndose, y por un momento sentí que empezaba a volar. Al llegar a los 299 kilómetros por hora, el viento se detiene. Me detuvieron. Yo no paré, ellos lo hicieron. Supongo que les di pena. Cantore logra su objetivo, pero no está ni cerca de los más de 600 kilómetros por hora que alcanza la gran mancha roja. Creo que 600 kilómetros hora te arrancaría la piel. No creo que puedas ni respirar. La presión inversa sería extrema. Podría partirte los huesos. El poder del viento es increíble. A diferencia de un túnel de aire, la gran mancha roja no tiene un botón de apagado. Pero tras cientos de años sin detenerse, está empezando a decrecer. Se ha observado que la gran mancha roja ha empezado a decrecer. A finales de los 70 podían caber unas 3 tierras. Ahora hemos bajado a 1,5. ¿Será la tormenta más grande del sistema solar reabsorbida por la atmósfera multicolor de Júpiter? ¿O devorará otras tormentas y volverá a crecer? Es muy difícil imaginar que vaya a desaparecer por completo. En los confines del sistema solar, a 640 millones de kilómetros de Júpiter,
Uno de los lugares más fríos que se conocen erupciona torrentes de hielo que hacen ver a los géiseres de la Tierra como enanos. Esta luna helada oculta secretos increíbles, incluyendo el posible secreto de la vida. En general, la Tierra es un planeta cálido, pero las temperaturas bajan en los polos. La región ártica en el hemisferio norte tiene temperaturas de hasta menos 35 grados, mientras que la Antártida al sur ha llegado hasta los 53 grados bajo cero. La Antártida es el punto más frío de la Tierra, rodeado por agua helada y privado del sol durante medio año. Pero por muy frío que sea, sus temperaturas no se acercan a las lunas heladas que orbitan Saturno. Una de ellas es Encélado, a 1.300 millones de kilómetros de la luz del Sol. Está en los bordes del sistema solar, unas 9 o 10 veces más lejos del Sol que la Tierra. Aunque lleva el nombre de un titán mitológico, Encélado solo tiene 500 kilómetros de diámetro, una séptima parte del tamaño de nuestra Luna. Es muy brillante. De hecho, es el objeto más brillante de todo el sistema solar. ¿Por qué Encélado brilla tanto? Porque está cubierto de hielo. Su temperatura es de menos 200 grados, uno de los lugares más fríos del sistema solar. Si la Tierra se volviera tan fría como Encélado, también se convertiría en un mundo helado. Los lagos, los ríos y los océanos estarían siempre congelados. En enero de 1985, Chicago sobrevivió a una temperatura de menos 32 grados, la más fría de su historia. Pero a más de 200 bajo cero, un paseo por su lago sería una condena a muerte. Las gomas de las 16.000 ventanas de la icónica Torre Willis se solidificarían y se romperían. El cristal se caería y se rompería en las calles, mientras que el viento helado entraría en el rascacielos. Pero el frío no es el rasgo más fascinante de Encélado, tal y como descubrió la sonda espacial Cassini en 2005. Un buen día, Cassini miró en dirección al Sol y la luz reflejó cristales de hielo disparándose hacia el cielo sobre géiseres de hielo gigantes. Hay fracturas gigantes en el polo sur de Encélado. Hay grietas en el hielo que hacen que la materia salga disparada hacia el espacio, formando columnas gigantes. Encélado tiene más de 100 géiseres que erupcionan a 1.300 kilómetros por hora, lanzando columnas de hielo y agua a cientos de kilómetros hacia el espacio. Y eso nos lleva a hacernos otra pregunta importante. ¿Cómo? En la Tierra, los géiseres como el Viejo Fiel en Yellowstone se crean por el calor de la actividad volcánica subterránea. Un géiser se crea por el magma bajo la superficie, calienta el agua y esta termina elevándose hasta estallar hacia la superficie. ¿Y qué erupciona un géiser en un mundo cubierto de hielo? Para desvelar ese secreto, veremos el extraño proceso llamado criovolcanismo. El criovolcanismo es igual que los volcanes terrestres, pero que en vez de escupir lava, escupe agua bajo la corteza de hielo. Está helada, pero tiene un núcleo rocoso que ayuda a retener el calor. Bajo el exterior helado, el calor del núcleo derrite el hielo. El agua calentada y bajo presión asciende por las fisuras de la superficie y mientras erupciona, se va congelando. ¿Pero por qué una luna de hielo tiene un núcleo rocoso? Parte de la respuesta es la gravedad. Encélado orbita alrededor de un planeta que tiene mucha masa y por tanto mucha gravedad. Como resultado, ese planeta gigante ejerce mucha fuerza gravitatoria sobre esa luna tan pequeña. Encélado tiene una órbita elíptica que lo aleja y lo acerca a Saturno, cuya gravedad lo atrae y lo deforma. A esto se le llama calentamiento de marea y el constante movimiento genera calor. La piedra puede calentarse y conservarse así, lo que ayuda a mantener el agua en estado líquido. El resultado es una mezcla salada y granulosa que emerge del manto y la corteza helada de Encélado y erupciona.
Aunque gran parte de la columna vuelve a caer en la superficie, otra parte llega al espacio, lo cual ayuda a crear el anillo helado exterior de Saturno. Basándonos en la información que Cassini obtuvo en su misión, las columnas guardan otra sorpresa que podría ser un auténtico determinante. Moléculas orgánicas de hidrocarbono, los cimientos de la vida. Hace miles de millones de años, la vida microbiana surgió en la Tierra alrededor de fuentes hidrotermales. Los científicos creen que hay todo un océano dentro de Encélado. Podría tener fuentes hidrotermales como las de nuestro lecho marino. Y sabemos que las formas de vida en el fondo del océano obtienen el calor y los nutrientes en esas fuentes hidrotermales. De ser así, ¿habría vida microbiana dentro de una bola helada a años luz de nosotros? La vida tal y como la conocemos requiere agua líquida. Por eso es crucial que encontremos esos mundos oceánicos que tienen líquido bajo la superficie para encontrar vida en otros planetas. Es el lugar más habitable que hemos encontrado en el sistema solar. La mayoría pensamos que si hubiera que encontrar vida en el sistema solar, nuestra mejor opción sería Encélado. Aunque Encélado puede esconder la clave de la vida extraterrestre a años luz de aquí, hay otros climas espaciales notables justo a nuestras puertas. En la superficie terrestre casi se puede ver el clima espacial sobre una tormenta eléctrica donde hay una enorme eyección de electrones. Estas descargas eléctricas y coloridas son tan increíbles que durante décadas se creía que eran simples mitos, pero son reales. ¿Cómo vamos a desvelar los secretos de algo que va y viene en una fracción de segundo? ¡Un espectro rojo! A principios del siglo XX había mitos de pilotos que sobrevolaron tormentas eléctricas y juraron ver formas monstruosas y coloridas en el cielo. Para el ojo humano son solo un destello de luz, así que no estaban seguros de qué estaban viendo y nadie parecía creerles. Al final, los científicos confirmaron su existencia y llamaron espectros rojos a estos fenómenos lumínicos. Los espectros los descubrió un equipo de científicos de la Universidad de Minnesota mientras probaban una cámara de baja luz en 1989. Los espectros rojos son como copos de nieve. Cada uno tiene una forma y tamaño diferentes y no hay dos iguales, o eso creo. Son mayormente de color rojo, de ahí el nombre. Pero estos espectros son solo parte de la historia de este clima espacial. Diría que la región espacial sobre las tormentas es casi como un zoo eléctrico. Hay chorros azules, chorros gigantes, halos. Los espectros son solo uno de muchos. Los espectros rojos ocurren entre 65 y 70 kilómetros en la mesosfera, con hebras moradas que se extienden hacia la estratosfera. Los jets azules son estallidos que ocurren sobre las tormentas hasta 50 kilómetros. Los halos son discos que se expanden por encima de los espectros, en la ionosfera, a unos 80 kilómetros sobre el suelo. En conjunto a estos fenómenos eléctricos superatmosféricos los llamamos efectos luminosos transitorios. La doctora Burcu Kossar, científica de la NASA, ha creado el Espectracular, un proyecto científico civil para obtener información sobre los ELT. Nuestro objetivo es crear la primera base de datos comprensible de espectros rojos. ¿Pero qué fuerza hay tras estos espectros rojos y de dónde viene ese color brillante? Para desvelar el secreto de estas apariciones debemos mirar más abajo, en el cielo nocturno. Los relámpagos horizontales de gran tamaño pueden causar un cambio de polaridad encima de las tormentas. Los iones con carga positiva se convierten en negativos. Como la ionosfera sobre la tormenta tiene carga positiva, se crea un fuerte campo eléctrico entre ambos. Una carga eléctrica se dispara hacia arriba y así se crea un espectro rojo. Al estar a 95 kilómetros del suelo, el color rojo de los espectros viene de una activación en las moléculas de nitrógeno sobre una zona que puede abarcar más de 480 kilómetros. Estos espectros son eventos de gran escala. Cambian la composición atmosférica y no sabemos la extensión de su efecto. Uno de los mayores desafíos de investigar espectros es verlos. Suelen aparecer durante apenas décimas de segundo.
Yo nunca he visto un espectro y estoy muy emocionada de verlos en persona algún día. Para algunos, eso vuelve a los espectros un desafío irresistible. Mi nombre es Paul Smith y soy un cazador de espectros, es decir, les saco fotos en el cielo nocturno. Los vi una vez en un documental y quedé fascinado por ellos. Hoy, Paul hará equipo con la doctora Cosar y con suerte ella verá su primer espectro en persona. ¿Cuál es nuestro plan? ¿A dónde vamos? Bueno, hay unas tormentas en Arkansas y Mississippi a las que podemos llegar si vamos hacia el sudeste de Oklahoma. Pues a cazar espectros. ¡Vamos! Los mejores sitios para captar espectros rojos es donde caen los rayos. Siempre intento que el cielo esté oscuro. Nos dirigimos a un lago en una zona alejada al sudeste de Oklahoma. Smith y la doctora Cosar van hacia las tormentas y apuntan casi 640 kilómetros al este. Cuando miro a la pantalla, estoy escaneando el horizonte porque las tormentas están muy lejos. Y solo puedo ver el destello del relámpago sobre las nubes. Esa luz es lo que me indica cuándo debo pulsar el botón. Y no veo el espectro hasta que reproduzco la imagen. La tormenta se acerca. Smith y Cosar esperan algo que durará una fracción de segundo, si es que aparece. Estoy pensando que si no se ve, si no ves algo... ¡Hey! ¡Un espectro rojo! ¿En serio? ¿Cuando giro la cabeza, de verdad? Ahí está el espectro, sí. A ver. Espero haberlo cogido. ¡Ay, madre! ¡Sí! Has cogido uno. ¡Ay, Dios! Es genial. Y has sido muy cerca. Muy cerca. Creo que ha sido un espectro columna. Justo ahí. ¡Hemos cogido un espectro! De esto trata la ciencia. Es esa emoción por intentar entender cómo se crean y qué les da ese aspecto. Este es un momento inolvidable en mi carrera. Mientras que algunos cazan espectros, otros persiguen tornados para estudiar estas fuerzas que se elevan hasta 3 kilómetros del suelo. Pero eso es una minucia comparado con otros mundos. Los tornados son uno de los sistemas tormentosos más destructivos de la Tierra. Pueden levantar estructuras, volcar coches y causar daños significativos a las poblaciones. La destrucción puede ser aún peor que la de un huracán categoría 5. Aunque son más pequeños, los tornados pueden extenderse kilómetros, devorándolo todo a su paso. El tornado El Reno tuvo vientos de intensidad EF2 que se extendieron entre 4 y 6 kilómetros. Es el mayor viento jamás datado en un tornado. En 1925, el letal tornado triestatal se volvió el ciclón más longevo de la historia, recorriendo 350 kilómetros de Missouri, Illinois e Indiana durante 3 horas y media. Otro bate récords fue el tornado F5 Brick Creek Moore en Oklahoma en 1999. Sus vientos de 480 kilómetros por hora son los más rápidos que se conocen en la Tierra. Pero estos tornados son lentos y minúsculos comparados con el tornado solar gigante de 2023. Cuando ves un tornado solar girando, es como ver un tornado terrestre girar y girar cada vez más alto hasta que termina colapsando. Se elevó 170.000 kilómetros desde la superficie caótica del Sol. Eso equivale a 14 tierras amontonadas. Duró 3 días seguidos y alcanzó los 560.000 kilómetros por hora. En la Tierra, los tornados se forman en ciertas condiciones, cuando un aire cálido y húmedo colisiona con uno frío y seco. Hace falta una columna de aire rotatoria y la corriente ascendente ayuda a pasarlo de horizontal a vertical. También hace falta la rotación de una tormenta al completo. Por eso se crean las superceldas que forman la mayoría de estos tornados. Los tornados solares no tienen nada que ver con el viento y guardan otro increíble secreto. No es un tornado. No hay ningún tipo de movimiento en vórtice, así que el nombre tornado es erróneo.
Los tornados solares son estallidos de gas magnetizado y ultracalentado a 250.000 grados, llamado plasma. Solo pueden darse tornados solares en regiones polares, ya que hay campos magnéticos que son verticales y que se alejan del Sol. El plasma mueve esas líneas de las estructuras que tienen los campos magnéticos. Es un movimiento en vórtice a gran escala. En realidad no se mueve en vórtice. Si no está rotando, no se le debe llamar tornado. Se han encontrado tornados terrestres en todos los continentes, excepto en la Antártida, pero Norteamérica es el hogar de la actividad de tornados. De media en los Estados Unidos se forman unos 1000 tornados al año. El clima de la Tierra también genera sistemas giratorios más pequeños, llamados torbellinos. Los torbellinos son diferentes a los tornados porque los tornados se forman por una supercelda cuando hay una corriente ascendente. Los torbellinos se producen en lugares secos y áridos. Cuando la Tierra se calienta, esa temperatura hace que el aire ascienda y la superficie crea un vacío de aire. Así que el aire de fuera entra de golpe y cuando lo hace, empieza a girar. Los torbellinos son un avistamiento común en el suroeste americano, pero también se los puede ver en otros desiertos que están a 225 millones de kilómetros, en Marte. Pero el mismo proceso en planetas distintos puede tener resultados muy diferentes. Sus torbellinos son muy similares a los de la Tierra, pero pueden ser mucho más grandes. En la Tierra los torbellinos rara vez crecen más de 300 metros. En Marte, con una gravedad más suave y una atmósfera más fina, los torbellinos pueden alcanzar hasta 8 kilómetros, más altos que el monte Everest. Pero aunque son más grandes, no son tan fuertes. Aunque se cree un torbellino con una velocidad bastante alta, debido a la presión atmosférica más baja, no va a tener tanta fuerza para levantar objetos pesados como en la Tierra. Hay otras cosas en el cielo marciano que se parecen al clima terrestre, pero que son diferentes, como esas nubes, que no están hechas de vapor de agua, sino de dióxido de carbono evaporado de los casquetes polares. Como la atmósfera es mayormente dióxido de carbono, este forma casquetes de hielo y eso es muy diferente a la Tierra. En Marte, la primera capa de CO2 congelado en los casquetes polares ha estado escondiendo un secreto a tan solo unos centímetros. Al investigarlo más nos hemos dado cuenta de que la mayoría de esos casquetes son de agua congelada, como la que tenemos en los congeladores en casa. Marte tiene alijos secretos de agua en los polos atrapada en rocas. Pero el agua líquida no puede existir en la superficie durante mucho tiempo. Marte ha estado seco durante 4.000 millones de años, tal vez 3.900. El agua en Marte no pasa por estado líquido, pasa directamente de hielo a gas y luego vuelta a empezar. ¿Pero por qué? Desvelaremos ese secreto comparando la atmósfera marciana con la nuestra. En las zonas altas de la Tierra, nuestro aire rico en oxígeno se vuelve fino y la presión atmosférica desciende. Esta bajada de presión baja la temperatura requerida para hervir agua. Al nivel del mar, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Pero en el monte Everest, a 8.800 metros de altura, tan solo hacen falta 70 grados para pasar el agua de líquido a gas. La presión atmosférica de Marte es menos de un 1% de la nuestra. Así que el agua hierve a 4 grados. En verano, las temperaturas pueden llegar a los 21 grados. El hielo derretido en la superficie se convierte en gas de inmediato, así que no hay agua debido a que no hay aire. La presión también es parte del motivo por el que la temperatura media en Marte es menor a 30 grados. Hace más frío que en la Tierra porque está más lejos del Sol. Así el calor que da es menor. También es porque la atmósfera es tan fina que no puede absorber ni retener mucho calor del Sol. ¿Qué pasaría si la presión atmosférica de la Tierra bajara al nivel de Marte? Las temperaturas serían muy bajas. Los ríos como el Mississippi, que pasa por St. Louis, dejarían lechos secos como los que se ven en Marte. A día de hoy la superficie de Marte es muy seca, rocosa, arenosa y polvorienta. Sin agua, Marte es un desierto cubierto de polvo rojo por la oxidación del hierro. Estas partículas de polvo rojo las puede elevar el viento marciano, creando no solo torbellinos, sino tormentas gigantes que recuerdan a los habups terrestres.
Los haboobs pueden tener hasta 3 kilómetros de altura, pero hasta 90 kilómetros de ancho. Solo hace falta un clima seco y árido y una tormenta eléctrica que pueda producir viento. Levanta el polvo y ahí es cuando aparecen esos haboobs, que ocurren mayormente al sudoeste de los Estados Unidos. Un haboob terrestre puede cubrir una ciudad como Phoenix, pero uno marciano puede oscurecer el planeta entero. Las partículas son muy finas, así que pueden subir muy alto en la atmósfera y en cuanto tienes suficientes partículas a esas alturas, bloquean el sol y reducen la temperatura de la atmósfera. Esas tormentas que tapan el sol pueden ser una amenaza para los astromóviles solares de la NASA que aterrizaron en Marte en 1997. Las tormentas de arena pueden provocar daños en nuestros astromóviles solares. Imaginaos que el polvo bloquea el sol lo suficiente para que a los paneles no les llegue bastante energía solar para alimentar el astromóvil. En primavera de 2018, tras 14 años explorando y analizando el paisaje marciano, el astromóvil Opportunity quedó atrapado en una tormenta de arena planetaria. El polvo cubrió el planeta durante 6 meses terrestres, y eso es demasiado para que un astromóvil pueda sobrevivir. Su reemplazo, el astromóvil Perseverance de la NASA, llegó al cráter Jezero 3 años después. Es el primer astromóvil que nos permite no solo ver los torbellinos de Marte, sino también oírlos. Tenemos un micrófono en Perseverance que graba diferentes sonidos, entre ellos el de un torbellino al moverse. Podemos oír los torrentes que podríamos oír en la Tierra. Esos no son los únicos datos que recoge la NASA. El astromóvil Perseverance lleva un sistema de monitorización del clima con un acrónimo basado en el español. Es ¿qué pasa?, MEDA, loco o dime. El sistema de monitorización del clima que lleva el Perseverance se llama MEDA, Mars Environmental Dynamics Analyzer. Las dos palabras ME y DA se vienen a referir a la orden dame los datos. MEDA monitoriza cosas como la temperatura, la presión, la radiación UVA, el viento y muchas otras cosas que nos ayudan a entender cómo fue en el pasado. Tenemos que saber todo lo que podamos sobre el clima de Marte si alguna vez vamos a pasar tiempo ahí. A la comunidad planetaria de ciencia nos gustaría ver a la humanidad como una especie multiplanetaria. Los robots Perseverance están pavimentando el camino para cuando los humanos pongamos un pie en Marte. Puede que sobrevolemos el cielo marciano. Perseverance llevó consigo un helicóptero. El dron solar llamado Ingenuity puede operar por el aire marciano, encontrando potenciales zonas de investigación para que Perseverance las explore. Ingenuity es la primera máquina que consigue volar de forma controlada en otro planeta, siguiendo la tradición del vuelo motorizado en 1903. El helicóptero también tiene un ala pequeña que los hermanos Wright se quedaron de su avión, así que es increíble que nuestro primer vuelo en otro planeta lleve un trozo de nuestro primer vuelo en la Tierra. Tal vez el mayor desafío para sustentar la vida humana a largo plazo en Marte sea la falta de oxígeno. El dióxido de carbono compone un 96% de su atmósfera, mientras que el oxígeno es menos de un 1%. Pero la NASA tiene planes para resolver este problema. Tenemos un instrumento llamado MOXIE a bordo del astromóvil Perseverance. MOXIE, o Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Podemos extraer oxígeno del CO2, que es el gas más abundante de la atmósfera marciana. Es el primer paso para crear una reserva de aire respirable para los futuros astronautas, además de combustible para cohetes para volar de vuelta a la Tierra. El oxígeno y el hidrógeno son dos de los mayores componentes del combustible de los cohetes. Así que algún día podremos explorar los planetas vecinos y así aprender sobre el nuestro. Pero algunos planetas pueden quedar por siempre inaccesibles para el humano. Hay muchos donde el clima es muy hostil, con vientos más destructivos que cualquier otro en la Tierra. En nuestro planeta, los vientos en línea recta, que alcanzan los 90 km por hora y se extienden hasta 640 km de largo y 95 de ancho, se consideran derechos letales. Los derechos son tormentas eléctricas que se mueven muy rápido, pero sus vientos son mucho más fuertes que los de otras tormentas, por encima de los 150 km por hora.
En 2020, un derecho causó 11.000 millones de dólares en daños desde Nebraska hasta Indiana. Sus vientos llegaron a los 200 kilómetros por hora. Pero eso no es tan fuerte como el viento que se grabó en el observatorio Mount Washington, que iba a 370 kilómetros por hora. Un récord en la Tierra. Pero ni siquiera esa velocidad se acerca a las corrientes de viento monstruosas de Neptuno a 4.500 millones de kilómetros. Neptuno tiene vientos en su ecuador azul que van a 1.100 kilómetros por hora. Azul que van a 1.100 kilómetros por hora. ¿Por qué son tan rápidos los vientos de Neptuno? Para desvelar este secreto, debemos ver su tamaño y rotación. Neptuno es 4 veces más grande que la Tierra. Y Neptuno gira mucho más rápido, con una rotación diaria de unas 16 horas en vez de 24. Eso significa que su velocidad ecuatorial alcanza los 9.000 kilómetros por hora, 6 veces más rápido que la Tierra. Como Neptuno es tan grande y rota tan rápido, eso hace que el gas que se mueve por el ecuador suba de manera drástica, haciendo que la velocidad del viento en Neptuno sea mucho más alta que en la Tierra. Y mientras que un derecho terrestre solo dura unas horas, los vientos de Neptuno han durado mucho más. Hasta donde sabemos, los vientos de Neptuno se han mantenido estables durante básicamente toda la existencia del planeta. Los vientos ecuatoriales de Neptuno han mantenido el ritmo durante miles de millones de años. Pero sus vientos no son solo rápidos, sino también heladores, a veces de hasta menos 200 grados. A Neptuno lo llaman el gigante de hielo porque tiene una enorme fracción de hielo. El hielo es lo que desvela por qué el color de Neptuno recuerda a los océanos de la Tierra. Neptuno es el único gigante totalmente azul que tenemos. La razón es el metano de su atmósfera y lo es de dos maneras. Una es que el metano absorbe la luz roja, así que la luz que vemos reflejada es azul. Pero también hay nubes de metano que contribuyen a su color azulado. Aunque los vientos ecuatoriales de Neptuno son rápidos, las sondas han registrado tormentas en su atmósfera con velocidades supersónicas. Esto lo vio Voyager en 1989, vientos con velocidades de hasta 2100 kilómetros por hora, súper rápido. Eso sobrepasa la mismísima barrera del sonido, dándole a Neptuno el título de albergar el viento más rápido del sistema solar. Pero ¿y si el viento de Neptuno golpease la Tierra? ¿Podría sobrevivir alguna de nuestras estructuras o monumentos? Huracanes, tornados, derechos. Los vientos más destructivos de la Tierra se crean por el calor y las variaciones en la presión del aire. En la Tierra nuestras presiones altas y bajas se las debemos al Sol. El calor en ascenso crea nuestras bajas presiones. Nuestras presiones altas tienden a ser aire en descenso o entornos más fríos. Cuando ocurre esa transferencia de aire de alta y baja presión es cuando se crea el viento. Si el calor y la presión del aire crean el viento en la Tierra, ¿cuál es el secreto de los vientos eternos de Neptuno? Un mundo cuyas ráfagas alcanzan la velocidad del sonido, pero cuyas temperaturas son de 200 grados bajo cero. Hasta donde sabemos, los vientos de Neptuno se han mantenido estables durante básicamente toda la existencia del planeta, miles de millones de años. Para desvelar este misterio, debemos rastrear el calor secreto de Neptuno. En lo profundo del planeta, su núcleo sólido y rocoso alcanza los 7200 grados. El calor radiante del centro del planeta provoca el clima brutal de arriba. Imaginaos calentar una olla de agua hasta hacerla hervir. Debido a eso, el movimiento convectivo crea remolinos. Y esos remolinos crean vientos y tormentas, dándoles sus altas velocidades. Pero hay una fuente de calor más sorprendente.
El gigante de hielo está encogiendo. Neptuno está contrayéndose como 1 milímetro al año y liberando parte de su energía gravitatoria como calor en el proceso, calentándose a sí mismo. Así, los vientos supersónicos avanzan sin parar durante miles de kilómetros, sin ninguna estructura sólida que los detenga. Pero ¿y si los vientos de Neptuno soplaran en la Tierra? Si el viento tuviera la velocidad que tiene el de Neptuno, ni sabríamos qué pasaría. No viviríamos para verlo. Los árboles dejarían de existir, las casas serían lanzadas al océano. Para sobrevivir tendríamos que vivir bajo tierra. Los mayores monumentos de la humanidad desaparecerían. Las grandes pirámides de Giza se alzan 150 metros con bases de hasta 230 metros. Sus 2,3 millones de bloques de caliza pesan un total de 6,5 millones de toneladas. Y este poderoso monumento ha permanecido en el desierto egipcio durante más de 4.500 años. La tumba del faraón podría sobrevivir a una ráfaga del viento de Neptuno, pero no a un asalto constante. No hay nada en la Tierra que pueda soportar eso. Los edificios y la civilización desaparecerían. Un chorro de arena a presión con una fuerza de solo 300 kilómetros por hora puede erosionar 3,8 centímetros de caliza al día. La fuerza del viento crece exponencialmente con la velocidad. El viento de Neptuno pulverizaría la Gran Pirámide en tan solo 3 o 4 años, y si el viento siguiera soplando, las montañas rocosas, los Alpes y el Himalaya desaparecerían. Ese es el poder que recorre Neptuno cada segundo. Los efectos son inimaginables. No corremos el riesgo de tener esos sistemas en nuestro presente, a menos que ocurriera algo muy inusual. Los patrones climáticos de la Tierra tienen paralelos increíbles en otros mundos. Pero el tamaño, la velocidad y los procesos pueden ser muy diferentes. Hay tormentas que causarían una devastación inaudita si cruzaran el cosmos hasta nuestro mundo. Pero mientras que algunos planetas solo guardan muerte para el humano, otros guardan la promesa de un nuevo hogar. El clima salvaje de mundos extraterrestres es la prueba de que el sistema solar y la Tierra tienen muchos secretos que aún debemos desvelar.